La historia que vas a escuchar es ficcional, creada para entretenimiento. Prepárate para un viaje emocional. Doña Marta Salazar llegó un martes por la tarde, su carro tirado por un caballo que parecía tan viejo como ella. Isabel la vio llegar y el pánico inmediatamente se apoderó de su pecho. Otra persona de San Rafael. Más juicios, más acusaciones. Instintivamente retrocedió hacia la casa, lista para esconderse. Pero doña Marta no se veía como los otros. Tenía casi 70 años, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de risas tanto como de lágrimas. Había sido partera, curandera y consejera del pueblo durante 40 años. Cuando su esposo murió 2 décadas atrás, había continuado sola, ganándose el respeto incluso de hombres como don Esteban, que rara vez respetaban a las mujeres. Mateo salió a recibirla, sorprendido pero cauteloso. Doña Marta no esperaba visitas. «Lo sé, mijo». Su voz era como miel sobre piedras ásperas. Pero cuando escuché los chismes en el pueblo, supe que debía venir, no para juzgar, sino para ver con mis propios ojos. Isabel apareció en la puerta, sosteniendo a Esperanza como escudo. Doña Marta la estudió con ojos que habían visto todo tipo de humanidad. «Así que tú eres la mujer de quien todos hablan». No era acusación, solo observación. «Ven, déjame ver a la niña». Isabel dudó, pero algo en la manera de doña Marta, sin condena, sin dureza, la hizo acercarse. La anciana tomó a Esperanza con manos expertas, examinándola con ojo clínico. «Estuvo enferma recientemente, fiebre alta». «Sí», admitió Isabel. «Casi la perdemos, pero no la perdiste». Doña Marta devolvió el bebé. «Porque alguien cabalgó en la oscuridad para conseguir medicina. Porque alguien se negó a rendirse». Miró significativamente a Mateo, quien se removió incómodo bajo su escrutinio. Doña Marta suspiró y se sentó en el banco del porche sin invitación. «Vine a advertirles. El pueblo está furioso. Don Esteban esparce veneno con cada palabra. El padre Silvio predica sobre pecado y redención desde el púlpito. Y hay hombres violentos y estúpidos, que hablan de venir aquí para corregir la situación». El estómago de Isabel se retorció. «¿Cuándo?» «Pronto. Quizá días». Doña Marta la miró directamente. «Dicen que eres prostituta de Mesilla, que tu hija es bastarda. ¿Es verdad?» El silencio se estiró. Isabel podría haber mentido, podría haber inventado una historia más aceptable, pero bajo la mirada directa y sin juicio de doña Marta, solo encontró cansancio de fingir. «Sí, trabajé en el Salón de Ramírez durante 6 meses, no por elección, sino porque no había otra opción después de que...» Su voz se quebró. «Después de que el padre de Esperanza me dejara sin nada. Era eso, o ver morir de hambre a mi hija. ¿Y ahora? Ahora solo quiero que ella tenga una oportunidad, una vida mejor de la que yo tuve». Doña Marta asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «La gente del pueblo cree que tu pasado te define, que una vez caída, siempre caída». Hizo una pausa. «Yo he visto suficiente en mi vida para saber que eso es mentira. He visto santas convertirse en demonios y pecadoras encontrar gracia. Lo que importa no es de dónde vienes, sino hacia dónde vas». Se levantó, sus viejos huesos crujiendo. «Mateo, te conozco desde que eras niño. Sé que Lucía era tu mundo, pero también sé que has estado muriendo lentamente desde que se fue. Esta mujer y su hija te han devuelto a la vida. Eso no es traición a tu esposa, es honor a su memoria, porque ella nunca habría querido verte convertir en fantasma». Mateo tragó con dificultad, incapaz de responder. Doña Marta se volvió hacia Isabel. «Y tú, niña, cuando vengan, porque vendrán, necesitarás más que dignidad, necesitarás aliados». Sacó un pañuelo bordado de su bolsillo y se lo dio a Isabel. «Este era de mi hija. Murió en parto hace 30 años.
Quiero que lo tengas, y quiero que sepas que tienes al menos una amiga en San Rafael. Isabel tomó el pañuelo con manos temblorosas, las lágrimas finalmente cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudaría? Porque todas merecemos una segunda oportunidad. Doña Marta subió a su carro. Y porque he vivido suficiente para saber que el amor verdadero es raro. Cuando aparece, debemos protegerlo, sin importar qué forma tome. Se marchó, dejando esas palabras flotando en el aire como semillas. Mateo e Isabel se quedaron en el porche sin atreverse a mirarse, porque ambos sabían que doña Marta había nombrado algo que ellos mismos no se habían atrevido a reconocer. Amor 15. La decisión. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se sentó junto al fuego, mirando las llamas danzar, reviviendo los últimos días, las últimas semanas. ¿Cuándo había sucedido exactamente? No lo sabía, pero en algún momento, entre la tormenta y la cuna, entre la fiebre y el trabajo compartido, Isabel había dejado de ser una extraña necesitada y se había convertido en... ¿qué? ¿Compañera? ¿Amiga? ¿Algo más que no se atrevía a nombrar? Pensó en Lucía. Su rostro en la fotografía sobre la repisa, congelado en juventud eterna. Había amado a Lucía con la intensidad de la primera vez, con la certeza absoluta de que era su destino. Su muerte lo había roto de maneras que no creía posibles reparar. Pero Isabel era diferente, no era reemplazo ni eco, era su propia persona, fuerte donde Lucía había sido suave, herida donde Lucía había sido íntegra, luchadora donde Lucía había sido pacífica. Y quizá, pensó Mateo, eso era lo que necesitaba ahora, no una repetición del pasado, sino algo nuevo construido sobre las ruinas de lo que fue. Se levantó y caminó hacia la habitación de Isabel. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba despierta, sentada junto a la cuna, observando a Esperanza dormir. Levantó la vista cuando sintió su presencia. No podía dormir, susurró. Yo tampoco. Mateo entró, manteniéndose a distancia respetuosa. Miraron juntos a la niña, su respiración suave y regular, su rostro pacífico en sueños. Doña Marta tiene razón, dijo finalmente Mateo. Vendrán, y cuando lo hagan, tendremos que tomar decisiones. Lo sé. Isabel se abrazó a sí misma. Debería irme antes, ahorrarte el problema. No. La firmeza en su voz la sorprendió. Se volvió para mirarlo. ¿No? Mateo respiró hondo, reuniendo coraje. He estado solo 3 años. Me convencí de que eso era lo que merecía, lo que debía ser, pero estos últimos días he recordado lo que es sentir, no solo existir, sino vivir. Hizo una pausa. Y no quiero volver a ese vacío. Mateo, yo no soy como tu esposa, no soy buena, no soy pura. Tengo un pasado que... No me importa tu pasado. Dio un paso más cerca. Me importa que seas valiente, que pelees por tu hija, que trabajes duro sin quejarte. Que hayas traído vida a esta casa muerta. Isabel se puso de pie, enfrentándolo. Había miedo en sus ojos, pero también esperanza, ese sentimiento peligroso que había tratado de matar pero que se negaba a morir. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando vengan, los enfrentaré. Diré que eres bienvenida aquí tanto tiempo como quieras quedarte. Y si me preguntan qué eres para mí, tomó su mano, un contacto que envió electricidad a través de ambos. Les diré la verdad, que eres la mujer que me recordó cómo vivir. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel. Parte de ella quería creerle, rendirse a esta promesa de refugio permanente, pero la otra parte, la parte forjada por traición y dolor, susurraba advertencias. Las promesas se rompen fácilmente cuando la presión aumenta. Esta no. Mateo apretó su mano. Te lo juro. Se quedaron así, manos unidas,
un voto silencioso hecho en la penumbra. Afuera, el viento comenzaba a soplar más fuerte, anunciando otra tormenta, pero dentro, en esa habitación pequeña, había calor y la frágil promesa de algo que podría llamarse futuro. 16. La turba. Llegaron 3 días después, justo como doña Marta había predicho, una docena de hombres a caballo, liderados por don Esteban Larrañaga, el padre Silvio y el alguacil Tomás Aguirre. No era turba violenta, no exactamente, pero había determinación en sus rostros, la clase de rectitud que puede ser más peligrosa que la rabia abierta. Isabel los vio primero desde la ventana. Su sangre se congeló. «Mateo, vienen». Él dejó la herramienta que estaba usando y salió al porche. Los hombres se detuvieron en formación semicircular frente a la casa, sus caballos inquietos, vapor saliendo de sus narices en el aire frío. Don Esteban habló primero, su voz llevando autoridad ensayada. «Mateo Calderón, venimos en nombre de la comunidad de San Rafael. Esta situación ha continuado demasiado tiempo. Es inmoral, es escandalosa y debe terminar hoy». «¿Qué situación?». Mateo mantuvo su voz neutra. «¿Ofrecer refugio a alguien necesitado?». El padre Silvio se adelantó, su crucifijo brillando contra su sotana negra. «No juegues con palabras, hijo, sabes de qué hablamos. Esta mujer es pecadora conocida. Su presencia aquí contamina no solo tu hogar, sino la moral de toda la región. Debes elegir. O ella se va, o tú serás excluido de la comunidad, sin comercio, sin ayuda, sin lugar en la iglesia». El ultimátum colgó en el aire como guillotina. Mateo sintió el peso de todas las miradas, los hombres esperando, Isabel dentro temblando, esperanza inocente de todo. Pensó en Lucía, en lo que ella diría, y supo, con certeza cristalina, que ella le diría que hiciera lo correcto, sin importar el costo. Pero entonces vio algo en los ojos de don Esteban, satisfacción anticipada. El hombre disfrutaba esto, el poder de forzar a otros a arrodillarse. Y en los rostros de algunos de los otros hombres, Mateo vio no convicción moral, sino simplemente miedo a ser diferentes, a desafiar el orden establecido. Y supo que si cedía ahora, si permitía que el miedo dictara su vida, moriría de todas formas. Solo que sería una muerte lenta, un regreso al fantasma que había sido. Abrió la boca para defender a Isabel, para enviar a estos hombres de regreso con sus certezas rotas. Pero entonces miró a los hombres, 12 contra 1, y vio la violencia potencial en sus posturas. Vio que si insistía, podrían forzar la situación, podrían lastimar a Isabel, podrían llevarla por la fuerza, y el miedo se coló en su pecho como agua helada. «Yo», comenzó, y en ese momento supo que había perdido. Ella es solo, fue refugio temporal. Isabel escuchó desde dentro. Cada palabra era puñal, había sabido. Alguna parte de ella siempre había sabido que esto pasaría. Las promesas hechas en la oscuridad rara vez sobrevivían la luz del día. Don Esteban sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Entonces está decidido. La mujer parte hoy, recoge sus cosas. Nosotros esperaremos». Mateo no pudo mirar hacia la casa, donde sabía que Isabel estaba escuchando. La vergüenza lo ahogaba, caliente y amarga. Había prometido protegerla, y al primer signo de presión real se había quebrado. Dentro, Isabel ya estaba empacando. Sus manos se movían mecánicamente, envolviendo a Esperanza, reuniendo las pocas pertenencias que tenía. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Solo sentía un entumecimiento familiar, el mismo que había sentido cada vez que la vida le había enseñado que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Salió de la casa 10 minutos después, cargando a su hija y un pequeño fardo.
caminó hacia los hombres con la cabeza alta, negándoles el placer de verla rota. No miró a Mateo. No podía. ¿A dónde debo ir?, preguntó con voz muerta. Lejos de aquí, respondió el padre Silvio. Y que Dios tenga misericordia de tu alma. Comenzó a caminar. Los hombres se apartaron para dejarla pasar, algunos con satisfacción, otros con incomodidad que nunca se convertiría en acción. Nadie la detuvo, nadie habló por ella, y Mateo Calderón, que había prometido protegerla, se quedó en su porche, observándola alejarse hacia el horizonte blanco, sintiendo cómo su corazón se convertía en piedra. 17. El despertar. Mateo entró a la casa después de que los hombres se fueran. El silencio era absoluto, opresivo. Cada objeto gritaba la ausencia de Isabel. La taza que había usado esa mañana, todavía en la mesa. El rebozo olvidado en el respaldo de una silla. La cuna vacía, esperando a una niña que no volvería. Se sentó junto al fuego y se quedó mirando las llamas. Esperaba sentir alivio. La presión había terminado. Podría volver a su vida tranquila, su existencia de fantasma. El pueblo lo aceptaría de nuevo, pero solo sentía vacío y, algo peor, desprecio por sí mismo. Se levantó y caminó por la casa como sonámbulo. Tocó los objetos que Isabel había tocado, olió el aire y todavía capturaba un rastro de su presencia. Entró a la habitación de invitados y vio que había dejado el pañuelo de doña Marta sobre la almohada. Lo tomó y algo cayó de sus pliegues. Una flor seca, un pensamiento silvestre que Lucía había prensado años atrás en su libro de oraciones. Mateo lo había guardado después de su muerte, incapaz de deshacerse de ninguna parte de ella. Isabel debía haberlo encontrado mientras limpiaba, haberlo guardado pensando que era importante para él. Se sentó en la cama, sosteniendo la flor, y por primera vez en 3 años lloró de verdad. No por Lucía, aunque el dolor por su pérdida nunca desaparecería, sino por lo que acababa de perder, la oportunidad de ser mejor, de honrar la memoria de Lucía viviendo con el coraje y compasión que ella había encarnado. Lucía nunca habría permitido que el miedo la controlara. Nunca habría abandonado a alguien vulnerable por proteger su reputación. Y él, que había pensado que honraba su memoria manteniendo todo exactamente igual, acababa de traicionarla de la manera más profunda. Se puso de pie. El pánico lo golpeó como ola. Isabel estaba allá afuera, sola, con una bebé, en el frío. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿1 hora? ¿2? ¿A dónde habría ido? No tenía dinero, no tenía provisiones, no tenía refugio. Corrió hacia el establo, ensilló su caballo más rápido de lo que nunca lo había hecho. Tomó mantas, comida, todo lo que pudo cargar, y salió al galope hacia el camino que Isabel había tomado, rezando a cualquier dios que escuchara que no fuera demasiado tarde para rectificar su cobardía. El sol estaba bajando, pintando la nieve de naranja sangre. Las huellas de Isabel eran visibles, pero ya se estaban llenando con nieve fresca de una tormenta que se acercaba. Mateo la siguió con el corazón martillando, gritando su nombre en el viento, buscando desesperadamente una figura solitaria en el horizonte blanco infinito. 18. El rescate. La encontró al borde del bosque de pinos, colapsada contra un árbol. Esperanza lloraba débilmente, envuelta contra el pecho de Isabel, quien estaba apenas consciente. La hipotermia ya había comenzado su trabajo letal. Labios azules, piel pálida como cera, temblores violentos. «Isabel», Mateo desmontó y corrió hacia ella, envolviéndola en mantas, frotando sus manos para restaurar circulación. «¡Mírame! ¡Quédate conmigo!». Ella abrió los ojos con dificultad, confundida. «¿Mateo?». Su voz era apenas susurro. «¿Por qué viniste?».
porque soy un cobarde, porque fallé. Las palabras salían atropelladamente. Pero no volveré a fallar. Te lo juro, nunca más. No puedes. El pueblo. Al demonio con el pueblo. La levantó en sus brazos, sorprendido de lo ligera que era. Te estás viniendo a casa, y si intentan detenernos, tendrán que pasar sobre mi cadáver. Isabel quería protestar, pero no tenía fuerzas. Se rindió a su abrazo, permitiéndole cargarla hacia el caballo. Él la subió primero, luego montó detrás, sosteniéndola firmemente mientras guiaba el caballo de regreso al rancho. La tormenta ya estaba sobre ellos, pero Mateo no disminuyó el paso. Había perdido demasiado tiempo ya. Cuando llegaron al rancho, llevó a Isabel directamente junto al fuego. La desvistió de su ropa mojada sin ver realmente, solo actuando con eficiencia de emergencia, envolviéndola en mantas secas. Hizo té caliente y lo obligó a beberlo. Cuidó de Esperanza, quien milagrosamente parecía haber sobrevivido mejor que su madre gracias a las capas de protección. Isabel tardó horas en dejar de temblar. Mateo permaneció junto a ella, vigilando, alimentando el fuego, cambiando las mantas cuando se humedecían con sudor. Cerca de la medianoche, ella finalmente habló con voz ronca. ¿Por qué regresaste? Mateo tomó su mano, sosteniéndola entre las suyas. Porque encontré algo que Lucía había guardado, una flor que tú conservaste pensando que era importante. Y me di cuenta de que tú entendías algo que yo había olvidado. Honramos a los muertos viviendo como ellos habrían querido que viviéramos. Y Lucía, ella nunca habría querido que eligiera el miedo sobre el amor. Isabel cerró los ojos, las lágrimas escapando por las comisuras. No puedes deshacer lo que pasó. El pueblo sigue allí. Los hombres... Mañana iré al pueblo. Su voz era acero. Y les diré a todos exactamente lo que pienso. Les diré que elijo esto, que te elijo a ti. Y si te rechazan, entonces construiremos una vida sin ellos. Apretó su mano. Ya he vivido en la muerte, Isabel. Prefiero vivir en el exilio contigo que existir en su aprobación sin ti. Ella abrió los ojos, buscando mentiras, encontrando solo verdad cruda y determinación. Lentamente levantó su mano libre y tocó su rostro. No me decepciones de nuevo, susurró. No soportaría otra traición. No lo haré. Besó su palma. Esta vez lo prometo con cada parte de quien soy. Y en esa promesa, sellada junto al fuego mientras la tormenta rugía afuera, comenzó algo nuevo, no reemplazo del pasado, sino reconocimiento del presente y fe en el futuro. 19. La declaración. El amanecer llegó claro y frío. Mateo se despertó con propósito ardiendo en su pecho. Dejó a Isabel descansando, todavía débil pero viva, y preparó el carro. Se vistió con su mejor ropa, no por vanidad, sino porque quería que todos supieran que hablaba en serio. Condujo hacia San Rafael con la cabeza alta. Cuando llegó a la plaza, era día de mercado. Perfecto. Detuvo el carro en el centro mismo, donde todos podían verlo. La gente comenzó a reunirse, curiosa, sospechando drama. Mateo se bajó y se subió a la parte trasera del carro, elevándose sobre la multitud. Vio a don Esteban salir de su tienda, rostro oscurecido por ira. Vio al padre Silvio emerger de la iglesia, cruz en mano. Vio a doña Marta en la esquina, sonriendo levemente. «Escúchenme todos», su voz retumbó en la plaza. «Ayer ustedes vinieron a mi rancho y me obligaron a elegir. Elegí mal. Elegí el miedo sobre la integridad, pero no volveré a cometer ese error». Don Esteban dio un paso adelante. «Mateo, no hagas esto. Todavía puedes...» Isabel Rojas y su hija Esperanza son bienvenidas en mi rancho, tan bienvenidas como el aire que respiro. Miró directamente a los hombres que habían venido ayer. «Ustedes dicen que es inmoral.
Yo digo que la inmoralidad fue dejar que una madre y su bebé casi murieran congelados por proteger su santidad. Ustedes dicen que ella es pecadora. Yo digo que todos lo somos, pero algunos tenemos el coraje de admitirlo. El padre Silvio levantó su cruz. Estás condenando tu alma. Quizá, pero prefiero enfrentar a Dios habiendo amado y fallado que haberlo enfrentado sin nunca haber intentado. Mateo bajó del carro y caminó hacia el centro de la plaza. Mi esposa Lucía fue la mejor persona que conocí. Me enseñó que la compasión no tiene condiciones, que el amor no calcula el costo. La he estado traicionando durante 3 años al esconderme del mundo. Isabel me recordó cómo vivir de nuevo. Y si ustedes no pueden aceptar eso, entonces me iré de San Rafael para siempre, pero no me iré sin ella. Silencio absoluto y total. Luego, una voz anciana quebró la quietud. Bien dicho, muchacho. Doña Marta caminó hacia el centro, apoyándose en su bastón. He vivido 70 años y he visto suficiente hipocresía para llenar este valle. Miró a la multitud. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? ¿Cuántos han necesitado segundas oportunidades? Todos. Y sin embargo, cuando esta mujer joven necesita lo mismo, la condenan. «Es diferente», gritó alguien. «Ella es...» ¿Qué? ¿Humana?» Doña Marta golpeó el suelo con su bastón. «Si van a expulsar a Mateo, tendrán que expulsarme a mí también, porque yo también la defiendo». Hubo murmullos. Doña Marta era demasiado respetada para ignorarla fácilmente. Entonces, para sorpresa de todos, se escuchó otra voz. «Y yo también». Era el herrero, un hombre callado que rara vez hablaba en público. «Mateo me ayudó cuando mi hijo se enfermó. No le importó que yo le debiera dinero, solo ayudó. Si él dice que esta mujer merece refugio, le creo. Y yo, una mujer mayor, viuda. Mi esposo murió el año pasado. Mateo me trajo leña gratis todo el invierno. Es buen hombre. Si dice que hace lo correcto, confío en él». Uno por uno, voces se levantaron. No todas. Don Esteban y el padre Silvio permanecieron rígidos, rodeados por sus aliados más fieles. Pero suficientes personas hablaron para mostrar que la comunidad estaba dividida, que no todos compartían su certeza moral absoluta. Don Esteban finalmente habló, su voz fría como hielo. «Muy bien, Mateo Calderón, manténla si quieres. Pero no esperes que te vendamos provisiones, no esperes que comerciemos contigo. Estás solo, no estás solo». Doña Marta sonrió. «Tiene amigos, verdaderos amigos». Mateo asintió a todos los que habían hablado por él, sintiendo algo que no había sentido en años. Gratitud y la sensación de pertenecer realmente, no por conformidad, sino por elección auténtica. Subió a su carro y comenzó el viaje de regreso, llevando consigo no provisiones del mercado, sino algo más valioso: la certeza de que había hecho lo correcto, sin importar el costo. 20. La primavera llega. Los meses que siguieron fueron difíciles. Don Esteban cumplió su amenaza. No vendía a Mateo y convenció a otros comerciantes de hacer lo mismo. Pero doña Marta y los que la apoyaban encontraban maneras de ayudar: intercambios discretos, regalos anónimos dejados en el porche, ofertas de trabajo en el rancho. Isabel sanó física y emocionalmente. El miedo constante que había vivido en sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo más suave. Trabajaba duro en el rancho, probándose a sí misma día tras día. Esperanza crecía fuerte, sus mejillas llenándose, sus ojos brillando con curiosidad infantil, y entre Mateo e Isabel algo florecía silenciosamente. No era el amor impetuoso de la juventud, era algo más profundo: respeto forjado en fuego, confianza construida en acciones, no palabras, y ternura que crecía en los espacios callados, entre el trabajo y el descanso.
Una tarde de marzo, cuando la nieve finalmente comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes emergían de la tierra, Mateo encontró a Isabel en el porche, observando las montañas. Esperanza dormía en su cuna adentro. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose junto a ella. «En cómo hace 6 meses estaba lista para morir en esa encrucijada y ahora…». Miró el rancho, la tierra despertando, la vida floreciendo. «Ahora tengo un hogar. Este siempre será tu hogar». Tomó su mano. «Por el tiempo que lo quieras». Isabel lo miró. Esos ojos que habían visto tanto dolor ahora sostenían también esperanza. «¿Y tú? ¿Qué quieres?». Era la pregunta que había estado evitando, temeroso de nombrar lo que sentía. Pero mirándola ahí, con el sol poniente dorado su rostro, supo que no podía seguir callando. «Quiero que te quedes para siempre. Quiero despertar cada día sabiendo que estás aquí. Quiero ver a Esperanza crecer, enseñarle a montar, llevarla a pescar». Hizo una pausa. «Y quiero, si tú estás dispuesta, intentar construir algo nuevo, no para reemplazar lo que perdí, sino para honrarlo, viviendo plenamente de nuevo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabel, pero estas eran lágrimas de alegría. «Tengo miedo», admitió, «miedo de que esto sea demasiado bueno, de que algo lo destruya». «Yo también tengo miedo». Mateo limpió sus lágrimas. «Pero he aprendido que la alternativa a tener miedo y vivir es no sentir nada, y prefiero el miedo». Ella se rió entre lágrimas, y entonces, por primera vez, se inclinó y lo besó. Era un beso suave, tentativo, cargado con la esperanza frágil de 2 personas rotas encontrando cómo encajar sus piezas juntas. Cuando se separaron, Isabel susurró: «Sí, quiero intentarlo. Contigo». Y así, mientras la primavera rompía el agarre del invierno y la vida nueva surgía de la tierra congelada, 2 almas encontraron su camino hacia la sanación. 21. La ceremonia pequeña. 6 semanas después, cuando las flores silvestres cubrían los campos y el cielo era perfectamente azul, Mateo e Isabel se casaron. No en la iglesia. El padre Silvio había dejado claro que no bendeciría tal unión, sino en el rancho, bajo un arco simple de ramas de sauce que Mateo había construido. Doña Marta ofició la ceremonia, usando palabras antiguas que su abuela le había enseñado, palabras que hablaban de compromiso y elección, de caminar juntos a través de tormentas y sol. Estaban presentes quizá 20 personas, los que habían hablado por Mateo en la plaza, algunos trabajadores del rancho, familias que habían decidido que el amor importaba más que el escándalo. Isabel usaba un vestido simple de color crema que doña Marta le había regalado. No era elegante, pero era limpio y nuevo, y cuando Mateo la vio caminando hacia él con Esperanza en brazos, pensó que nunca había visto algo más hermoso. Los votos fueron simples pero profundos. Mateo prometió proteger, honrar y nunca volver a dejarla enfrentar el mundo sola. Isabel prometió confiar, crecer y construir una vida juntos que honrara tanto el pasado como abrazara el futuro. Cuando doña Marta los declaró marido y mujer, el pequeño grupo estalló en aplausos. Alguien sacó una guitarra, otro un violín, y música llenó el aire de primavera. Comieron guiso simple, bebieron vino que el herrero había traído, bailaron en el pasto mientras Esperanza reía desde los brazos de diversas abuelas sustitutas. En un momento callado, mientras los demás celebraban, Mateo llevó a Isabel a la repisa donde todavía estaba la fotografía de Lucía. Juntos la miraron. «Ella habría aprobado esto», dijo Isabel suavemente. Lo sé también». Mateo tocó el marco. «No la estoy olvidando, solo estoy permitiéndome vivir de nuevo». Eso es lo que ella habría querido.
Movieron la fotografía a un lugar diferente en la casa, todavía visible, pero ya no dominando el espacio. Era reconocimiento. El pasado importaba, pero no podía gobernar el presente. Lucía siempre sería parte de quién era Mateo, pero Isabel era su futuro. Mientras el sol se ponía y los invitados gradualmente se marchaban con bendiciones y abrazos, Mateo e Isabel se quedaron en el porche, mirando su tierra, su hogar, su nueva vida. Esperanza dormía pacíficamente dentro, segura y amada. Y por primera vez en años, ambos se permitieron creer que quizá, solo quizá, las historias rotas podían ser reescritas con finales mejores. 22. El epílogo. Un año después, la vida en el rancho Santa Lucía había encontrado su ritmo. Esperanza caminaba ahora, tambaleándose por la casa con risas burbujeantes, llamando papá a Mateo con la facilidad de quien nunca conoció otra cosa. Isabel estaba embarazada de nuevo, su vientre redondeándose con la promesa de nueva vida. El pueblo había cambiado también. Don Esteban había perdido influencia después de que se descubrió que había estado cobrando intereses usurarios a familias pobres. El padre Silvio había sido transferido a otra parroquia, reemplazado por un sacerdote más joven que creía en misericordia sobre juicio. Gradualmente, las puertas que se habían cerrado comenzaron a reabrirse. No todos perdonaron. Algunos nunca lo harían, pero suficientes lo hicieron como para que Mateo e Isabel pudieran vivir sin aislamiento completo. Comerciaban en el pueblo, asistían a eventos comunitarios, eran incluidos en la vida social del valle. Una tarde de verano, mientras Isabel y Mateo trabajaban en el huerto que habían plantado juntos, doña Marta llegó de visita. Se sentó en el porche, observando a Esperanza jugar con el caballito de madera que Mateo había tallado. Sabían que el padre Silvio les dijo a todos antes de irse que ustedes estaban malditos, dijo casualmente, que su matrimonio no duraría un año. Isabel y Mateo intercambiaron miradas y sonrieron. ¿Y qué opinas tú?, preguntó Isabel. Doña Marta se rió, una risa cálida como miel en té. Opino que ese hombre no sabía nada del amor real. El amor real no es perfecto. Se construye en tierra rota, con manos imperfectas, pero dura porque es elegido cada día, no porque fue fácil desde el principio. Mateo se acercó y besó la parte superior de la cabeza de Isabel, un gesto natural ahora, familiar. Tenía razón en algo, dijo. No fue fácil. Todavía no lo es algunos días. Pero vale la pena, agregó Isabel apoyándose en él. Cada día difícil, cada momento de duda, vale la pena por esto. Miraron su tierra, su hogar, su familia construida de fragmentos rotos pero sostenida con amor tenaz. El rancho ya no se llamaba Santa Lucía solamente. En su corazón se había convertido en algo más, un lugar donde las segundas oportunidades florecían, donde el pasado era honrado pero el futuro era abrazado, donde dos almas rotas habían encontrado cómo sanar juntas. Esperanza corrió hacia ellos, gritando sobre una mariposa que había visto. Mateo la levantó, haciéndola girar mientras ella reía. Isabel observaba con las manos sobre su vientre creciente, sintiendo al nuevo bebé moverse dentro de ella. Y en ese momento, bañados en luz dorada de verano, rodeados por las montañas que habían visto tanta lucha y supervivencia, fueron completamente, imperfectamente felices. La vida nunca es historia perfecta. Siempre hay desafíos, momentos de duda, ecos del pasado. Pero para Mateo e Isabel, esos desafíos ya no eran insuperables. Los enfrentaban juntos, con la certeza de que habían elegido bien, que habían elegido amor sobre miedo, esperanza sobre desesperación, vida sobre mera existencia. Y eso, en el final, era suficiente.
¿Crees que Isabel debió perdonar a Mateo después de que la abandonó? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, regálame un like y suscríbete para vivir más historias del viejo oeste llenas de emoción. Te espero en el próximo video.